tal, damas y caballeros? Esta es la grabación de nuestro episodio del día de ayer con relación a nuestro segmento de Rincón del Oro. Primero que nada, pues quiero extenderles ahí una disculpa porque durante el evento del día de ayer pues hubo ahí varias complicaciones técnicas y por consiguiente no pudimos estar de manera presencial y llevar a cabo, por así decirlo, el Rincón del Oro para que ustedes pudieran asistir. Sin embargo, bueno, obviamente el compromiso siempre está por parte de nosotros con proporcionarles la mejor calidad en cuanto al análisis de mercado y obviamente pues cumplirles con lo que se les había prometido. Obviamente para esta ocasión pues no va a poder estar en el segmento mi compañera Natalia Gallo por complicaciones ahí de tiempo. Sin embargo, bueno, aquí esta es la grabación. Voy a hacer una breve reseña de lo que se manejó durante la sesión de ayer, por así decirlo. Arrancamos rápidamente con lo que está sucediendo con el precio del oro. Obviamente estas cifras son con relación a lo que se estaba presentando durante la jornada del día de ayer. Estas han variado un poco en lo que corresponde ya a la jornada del jueves. Pues el precio del oro ha registrado un movimiento bajista. Sin embargo, la gran dinámica detrás del precio del oro se mantiene prevaleciente. Aquí lo que quiero que se preste atención principalmente es a la cuestión de la volatilidad histórica, esto con fines de que obviamente sean conscientes de cómo se está desarrollando la operativa del oro, esto en cuestiones de volatilidad, porque esto siempre termina siendo bastante importante con relación al manejo del riesgo. Siempre hay que ser conscientes de cómo es que se mueve un instrumento. Y en cuanto al precio del oro, desde un punto de vista histórico, tomando en consideración el indicador ATR, se encuentra moviendo en promedio $23 por sesión. En cuanto a la volatilidad implícita, tomen en consideración las opciones relacionadas al contrato de futuros del precio del oro. Estas si tuvieran o si necesitaran tener una mejor comprensión, tómenlo como si este fuera el VIX. Nos da una noción de qué tanta es la volatilidad que se espera en este instrumento. Y para el precio del oro, con una certitud de 2/3, pues se espera que el precio del oro se mueva 15. La volatilidad está en 15, obviamente lo que esto representa un 1% aproximadamente. Como lo comenté, 2/3 de las ocasiones se espera que el precio del oro de momento, en base a las opciones, se mueva en un 1%. Repasamos o checamos rápidamente pues cómo se está dando el entorno global, esto con fines comparativos para ver más o menos dónde se encuentra posicionado el precio del oro. Y aquí, como podemos observar en pantalla, pues en cierta manera ha habido una dinámica bastante clara, ¿no? La cual obviamente va en términos generales a modo contrario con lo que vivimos durante el año pasado, 2022, si pudiéramos categorizarlo. Si bien en términos generales la última parte pues fue un poco un cambio, no habiendo mencionado esto, sin embargo, pues obviamente la parte predominante del año pasado pues fue aversión al riesgo, donde todos estos activos pues se encontraban siendo bastante desfavorecidos. Bitcoin, las acciones, estos pues habían registrado ahí operativa desfavorable en lo que corresponde a su dinámica anual. Como podemos observar en pantalla, pues esto ha cambiado, y los que previamente habían sido los que se habían rezagado más, pues ahora son los que se encuentran liderando la operativa en lo que va del año. Obviamente en este caso pues los que están ahora siendo rezagados, que como ya se había mencionado pues habían liderado anteriormente, pues es el DXY y el petróleo, donde aquí dentro de esta operativa comparativa o esta dinámica comparativa podemos observar que el precio del oro pues se mantiene en términos positivos. Obviamente no tan fuerte la operativa positiva como lo está haciendo lo de los activos de riesgo. Sin embargo, pues principalmente aquí siendo apoyado el precio del oro por el dólar estadounidense, que ha estado operando a la baja. Antes de que nos adentremos, que de hecho este es uno de los cruciales o factores cruciales que están siendo el principal catalizador detrás de la dinámica del oro, voy a checar la estacionalidad del precio del oro. Y yo creo que aquí obviamente pues como podemos observar en pantalla no ha ido en contra. Obviamente quiero que tomen a consideración las cuestiones de estacionalidad. No porque algo haya sucedido en el pasado significa que forzosamente se va a presentar en el futuro. Sin embargo, pues es como un lineamiento, por así decirlo. No es una regla, no es una ley que siempre se tiene que cumplir. Es un lineamiento, es como una guía, y obviamente va a haber ocasiones en las cuales esta no se cumpla. Sin embargo, pues en términos generales pues es
es una buena guianza, ¿no? Para más o menos saber qué esperar en términos generales de la operativa de un instrumento. Obviamente para lo que corresponde el mes de arranque, pues sí fue positiva y el precio del oro se comportó de manera ad hoc en lo que es para la operativa del mes actual de febrero. Obviamente también se espera que la estacionalidad nos indica que es un mes en términos generales positivo para el precio del oro. Sin embargo, obviamente pues no tan fuerte, no tan favorable como lo vendría siendo el mes de enero. Obviamente, una vez más, paréntesis, no porque algo se haya comportado de una manera del pasado significa que forzosamente va a ser el caso escenario. Sin embargo, pues es una guía, ¿no? ¿Qué ha estado pasando con el precio del oro? ¿Por qué ha estado viéndose favorecido recientemente? Que de hecho, bueno, aquí rápidamente me voy a apoyar de la gráfica nomás para que se tome en consideración. Y bueno, como podemos observar en pantalla, pues los últimos meses han sido bastante positivos para el metal dorado. Y bueno, obviamente regresándonos a nuestra presentación para en cierta manera pues presentar nuestro caso escenario, nuestra propuesta de pensamiento. Pues obviamente el principal factor que ha estado detrás de esta operativa ha sido el cómo se ha estado comportando el índice del dólar estadounidense, el dólar por así decirlo, y como podemos observar en pantalla, pues encontró pico por allá del mes de noviembre, octubre, y a partir de ahí ha sido un total descalabro, vamos a ponerlo de esa manera, para el dólar estadounidense. Sin embargo, obviamente cuando lo vemos en términos generales desde su operativa estructural ascendente, pues todavía se encuentra fortalecido. Sin embargo, esto ya no está principalmente bajo la noción de que ya no están generando máximos y mínimos a mayor nivel, ya no está esto dentro de una estructura positiva, ya está en una corrección. Y una vez más, esto ha sido el principal catalizador para que el precio del oro continúe o haya estado operando al alza. Recuerden, el precio del oro cotiza en dólares estadounidenses, por consiguiente, si este pierde fortaleza, el billete verde, el dólar, esto apoya al precio del oro y viceversa. Recuerden que esto cotiza en pares, no cotiza de manera singular, por así decirlo, y en el lado contrario, si el dólar se fortalece, pues esto le pone presión al precio del oro. ¿Por qué ha estado perdiendo valor el dólar estadounidense? Obviamente esta es la siguiente pregunta, y aquí tenemos que conocer o adentrarnos un poco al comportamiento de cómo es que este instrumento, este activo, pues tiende a verse favorecido. Y yo creo que aquí hay que clarificar que hay ciertos instrumentos los cuales pues ven apoyo dentro de una dinámica única. Por el lado contrario, en cierta manera el dólar estadounidense no cae dentro de esta dinámica, y el dólar estadounidense tiene dos áreas en las cuales tiene apoyo. Por un lado, el dólar, debido a que es pues la divisa, es la moneda de la economía más grande del mundo, esto nos da cierta seguridad, pues funciona como activo de refugio. Cuando las cosas se ponen bastante turbias en el mundo, pues obviamente, ¿qué es lo que hace la gente? Sabes que yo prefiero que mis activos estén en donde en teoría debemos de estar más seguros, y esto pues ha sido el caso históricamente dentro del último siglo, por así decirlo, no del último siglo, sino durante las últimas décadas, pues ha sido el dólar estadounidense, ¿no? Esa divisa a la cual pues acuden los flujos de capital para protegerse, asegurarse de que no puedan pues verse bastante depreciados. Y por otro lado, cuando hay fuerte dinámica económica en el dólar, en la economía norteamericana, ahí es donde también se ve beneficiado el dólar estadounidense. Una vez más, es una dinámica la cual pues tiene apoyo por dos diferentes áreas. Sin embargo, pues hay que observar ahora dónde nos encontramos dentro de esta, que, damas y caballeros, esto se llama la teoría de la sonrisa. Pues nos encontramos en la parte baja, no en la parte de apreciación, sino en la parte de depreciación, donde aquí obviamente tenemos, por un lado, se está desacelerando la economía norteamericana y los prospectos económicos, por así decirlo, en otras áreas del mundo están siendo más atractivos. En Asia, en Europa se está viendo un mayor positivismo. Por consiguiente, estamos dentro de estos dos segmentos: mejor crecimiento resto del mundo que Estados Unidos y desaceleración económica. Una vez más, obviamente esto ahora sí que enjaulando o ingresando o mandando al dólar estadounidense a esta sección o esta área de depreciación, donde pues obviamente no está encontrando ni una total aversión al riesgo a nivel global, ni un mejor comportamiento en la economía norteamericana. Y esto pues obviamente le ha estado siendo un detrimente para el dólar estadounidense, y ahí se ha visto apoyado
el precio del oro. Otra cosa que también, obviamente ha estado apoyando al precio del oro es la cuestión comparativa. Hay que recordar que como activo de refugio seguro, pues este también tiene tiene su competencia, por así decirlo, ¿no? Y como lo hemos mencionado anteriormente, pues esto siendo principalmente los bonos del tesoro, son ese activo el cual en teoría obviamente una vez que se adquiere pues tiene cierta seguridad, no es variable como la renta variable, es un activo fijo el cual se te va a pagar cierto, obviamente un cupón, un cierto capital como retorno, y esto pues se hace de manera fija, ¿no? Es bajo, por así decirlo, un contrato en el cual de deuda en el cual se te va a remunerar de cierta manera cuando se culmine, por así decirlo. Ojo con esto, no todos los bonos son tan seguros como viene siendo el caso de la renta variable estadounidense. Por ejemplo, hay bonos corporativos los cuales pues hay veces que las compañías no pueden pagar aún y su deuda, muchísimo menos pues obviamente a los accionistas, ¿no? Por consiguiente, no siempre tómese la cuestión de los bonos como algo totalmente seguro. De hecho, bonos de países han entrado en default, no han sido incapaces de cumplir con sus obligaciones de deuda. En América Latina esto ha sucedido, en África esto ha sucedido. Por consiguiente, pues tómese eso a consideración, ¿no? Habiendo echado ya todo ese choro, pues obviamente la comparativa la competencia, como podemos observar, cuando los rendimientos suben, pues esto genera que el oro como activo de refugio sea menos atractivo, principalmente porque uno preferiría obtener la seguridad y además un poco de rendimiento, ¿no? Sin embargo, como podemos observar en pantalla, pues los bonos ya cuando lo vemos de manera real, pues han estado ya no incrementando los rendimientos o ofreciendo un mayor rendimiento. De hecho, cuando lo vemos desde un punto de vista técnico, pues han estado ya operando en términos generales relativamente a la baja, y esto pues obviamente le ha dado otro apoyo al precio del oro, ¿vale? Una vez más, desde el punto de vista comparativo, ¿por qué no han estado incrementando los rendimientos de los bonos aún más? Principalmente porque, de hecho, eso fue lo que vimos durante la jornada del día de ayer con la primera reunión de política monetaria por parte de Jerome Powell, en la cual básicamente sí continúa manejando la retórica de que van a continuar incrementando las tasas, que obviamente ya están muy cerca de ese nivel terminal, de esa tasa terminal por encima de 5.1 que ellos presentaron. Sin embargo, el mercado no le está comprando esa narrativa a la Reserva Federal de Estados Unidos, y de hecho están apostando que van a recortar tasas de interés en la segunda mitad del 2023. Por consiguiente, esto pues está viendo reflejado cómo los bonos están operando, y esto obviamente recuerden que los rendimientos pues no es ni más ni menos el cómo se da la dinámica operacional de un bono estadounidense. Si sube, obviamente esto va a bajar el rendimiento, y si bajan, obviamente esto va a subir los bonos. Por consiguiente, los mercados no comprando la narrativa, la propuesta que nos está presentando la Reserva Federal de Estados Unidos. Y por último, otro factor al cual ha estado apoyando el precio del oro es la cuestión de la adquisición de reservas físicas por parte de bancos centrales a nivel global. Esto básicamente lo que estamos observando aquí es, recuerden que durante el año pasado, con toda la cuestión del conflicto bélico en Europa del Este y las penalizaciones que que se presentaron durante el año pasado, en cierta manera lo que sucedió es que el oeste, el sistema financiero actual, ahora sí que utilizó como arma, ¿sí?, el sistema financiero convencional en el cual se ha estado manejando pues ahora sí lo que de momento prevalece como el orden mundial. Por consiguiente, esto ha sido una alarma para los diferentes bancos centrales a nivel global, los cuales han en cierta manera dicho, wow, si esto le pasó a Rusia, que tenía todas sus reservas en dólares estadounidenses, dado que nomás existe un sistema financiero global en el cual pues es altamente dependiente del dólar estadounidense, no nos conviene. Hay un riesgo, y esto en cierta manera pues lo que se ha estado presenciando es que están los bancos centrales a nivel global pues tratando de diversificar sus carteras, y qué mejor si no lo van a depositar en dólares estadounidenses, que es un seguro, en bonos estadounidenses, pues qué más. Otro activo que sería bastante seguro pues es el oro físico como tal, y aquí lo podemos observar. De hecho, ha sido el año pasado en el que se han incrementado en su mayor nivel las
las reservas, la adquisición de oro físico, por así decirlo, por partes de bancos centrales en múltiples décadas, sino desde la década de los 60. Obviamente esto, pues en cierta manera, hablando de que los gobiernos a nivel global pues están desconfiando un poco, ¿no? De depositar de poner todos los huevos en una sola canasta, está haciendo el dólar estadounidense, y por consiguiente pues ahí está esto apoyando al precio del oro. Técnicamente hablando, ¿dónde nos ubicamos? Obviamente pues ha sido unos varios meses bastante positivos, y en este caso escenario obviamente dentro de esta estructura positiva pues se han quebrantado considerables retrocesos de Fibonacci más recientemente, esto con relación a la operativa bajista que tomó lugar a partir de los máximos del 2022 en su más reciente interacción con esta operativa. Podemos observar que se quebrantó el 61,80, posteriormente fungió como soporte bajo el efecto de polaridad en una ocasión más, previamente ahí se encontró soporte. Por consiguiente, en lo personal mantengo la perspectiva de que a corto plazo muy probablemente vamos a ir hacia ese 78,60. Obviamente puede haber ciertas oscilaciones en este interín en el cual pues puede operar un poco a la baja, sin embargo todavía cargo la noción de que vamos hacia ese 78,60 desde un punto de vista de mayor amplitud, y obviamente bajo la dinámica en la cual pareciera ser que este movimiento bajista, el que tomó lugar en la segunda parte del 2022, pues simple y sencillamente fue una falsa ruptura del retroceso de Fibonacci de 38,20 de la dinámica ascendente que se inició a partir del 2015. Esto en cierta manera a mí en lo personal me da una sensación, una perspectiva de que muy probablemente vamos a continuar en camino hacia la directriz ascendente proveniente de los máximos del 2011, que de hecho esa fue una perspectiva que presenté durante el arranque del 2022. Sin embargo, obviamente esta no logró llegar a su punto, obviamente a su punto objetivo. Sin embargo, bueno, pues ahí simple y sencillamente fue una falsa ruptura, y bajo esta estructura muy probablemente, obviamente todavía hay mucho que esperar, y hay que ir monitoreando la operativa a más corto plazo. Ahora sí que, como se dice coloquialmente, pues paso a pasito, ¿no? Pero en términos de mayor amplitud, pues esto es lo que me acapara la atención. Otros factores los cuales vamos a tener que estar monitoreando, en los cuales pudieran apoyar al precio del oro, por un lado pues va a ser la cuestión de recesión, ¿no? Obviamente recientemente pues sí ha mejorado la perspectiva desde un punto de vista en el cual sí se ha desacelerado la economía. Sin embargo, no está todavía al filo de estar en una total contracción. Esto pues obviamente no como tal es un aliciente para el precio del oro. Sin embargo, personalmente me apoyo en la noción de que muy probablemente todavía no se ha llegado a esa parte, que de hecho hay que recordar, como vemos en pantalla, los impactos, y que de hecho esto fue algo que mencionó Jerome Powell. Los impactos de las tasas de interés toman tiempo, y apenas estamos por empezar a ver los rezagos que estos van a generar en la economía. En términos generales, las tasas de interés toman aproximadamente un año, de un año a un año y medio en llegar a ahora sí que hacer todo su impacto en la dinámica económica. Por consiguiente, muy probablemente próximamente pudiera empezar a tomar más forma la cuestión de una recesión económica, y obviamente pues ahí como tal pues el precio del oro funge como activo de refugio, y esto pudiera apoyar al precio del oro. Obviamente otro indicador, por así decirlo, el cual apoya a esta noción es la curva de rendimientos de 2 a 10 años. Esto, como vemos en pantalla, pues invertida en su punto más profundo en múltiples décadas, y obviamente esto siempre tiene un récord pulcro en el aspecto de ser un precursor a recesiones económicas. Por consiguiente, yo creo que pues todavía está ahí por deteriorarse la cuestión económica, y esto una vez más pues pudiera ser un factor el cual apoye al precio del oro. Esto una vez más pues en cierta manera apoya ese perfil alcista, ¿no? Habiendo mencionado esto, obviamente, sin embargo, pues tómese sus precauciones, opérese dentro de los confines de los múltiples niveles de soporte. Obviamente, soporte inicial va a caer en el 61,80 de esta
dinámica bajista. A partir de el siguiente de mayor amplitud va a ser el 23,60, pues siendo parte de la estructura alcista que tomó lugar a partir del 2015, ubicándose en torno a los $1,832 la onza. Damas y caballeros, con esto en cierta manera terminamos nuestra reseña de lo que se habló durante el Rincón del Oro durante el día de ayer. Obviamente, una vez más, una disculpa por no haber podido estar con ustedes, pero bueno, obviamente ahí se les está ya entregando el material. Espero que les sea de beneficio, que pasen una excelente tarde. Hasta luego.